no me importa. Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a esta su emisora Voz Cuenta y Radio, donde estás no es el final. Hoy es jueves 11 de marzo del 2021, continuando con nuestra programación habitual, llegamos con nuestro segmento Gobierno Bíblico. Este segmento lo presenta el pastor Boris Gutiérrez. Así es que, pastor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Una vez más, un gusto de saludarte, hermano querido. Y es una alegría también estar con nuestros hermanos en esta maravillosa tarde. Seguiremos hablando sobre gobierno, la necesidad que tenemos de entender que todos los conflictos que existen en la humanidad es por un concepto claro, y es, Jorge, el abandono de la educación dentro del hogar. Entonces, de ahí se derivan los problemas y los conflictos. Vamos a hablar un poco sobre ese tema hoy en esta tarde. Entonces, prepárense, dispongan el corazón y arrancamos con nuestro programa, querido Jorge. Bueno, iniciamos entonces. Sí, señor. O sea, como les decía, casi todos los problemas que se suscitan dentro de nuestra convivencia como ciudadanos nacen dentro del hogar por la falta de el rol protagónico que los padres deben ejercer sobre los hijos en cuanto a la educación. Entonces decíamos que hemos abandonado la educación y esto ha quedado en manos muchas veces de la abuelita, de la guardería de la esquina, etcétera, del tío, de la tía, y los padres han brillado por la ausencia, ¿sí? Entonces, lamentablemente, las consecuencias de este abandono de los padres sobre los hijos está causando los problemas que existen en nuestro país, y a nivel mundial también podemos hablar. Sin ningún temor a equivocarnos. Muy bien. En el Estado se pueden conectar a un problema, en el gobierno se puede conectar esta situación que estamos hablando de la misma manera también. O sea, es un problema de autogobierno. El primer paso en la ruptura de la sociedad es una ruptura en el autogobierno. Un hombre no se gobernará apropiadamente a sí mismo hasta que haya doblado sus rodillas delante de Dios, el gobernador del universo. Vamos a leer, voy a leer esta parte que leí en un libro muy interesante. Dice así: el que no sabe cómo gobernar un reino no puede administrar una provincia, ni tampoco puede gobernar una provincia, ni puede ordenar una ciudad. ¿Quién no puede ordenar una ciudad? Quien no sepa regular una villa no puede guiar a una familia, ni tampoco puede gobernar bien una familia quien no sabe gobernarse a sí mismo. Ni tampoco nadie puede gobernarse a sí mismo a menos que su razón sea al Señor, sea sometida al Señor, su voluntad y apetitos sus vasallos, pero tampoco la razón puede gobernar a menos que ella misma sea gobernada por Dios. Muy interesante lo que escribió este señor Gautier, algo así se llamaba. Entonces, si el hombre no está sometido a Dios, es imposible que pueda gobernarse a sí mismo. Por ende, tampoco puede gobernar su familia. Y por obvias razones, tampoco puede gobernar si fuera el líder del barrio, menos de una provincia, menos de una ciudad y menos absolutamente de una nación. Nosotros hemos separado estas dos cosas, tristemente, de lo que es el ejercicio de la autoridad. Entonces, hace pocos años, un conocido presidente en Estados Unidos tuvo serios problemas con su secretaria. No sé si usted recuerda.
Él era el famoso presidente Bill Clinton, que tuvo problemas con su secretaria. Y esto era un escándalo porque, pues, obviamente, ¿cómo es posible que un presidente de una nación tenga problemas sexuales con su secretaria? Y esto fue una noticia a nivel mundial. Y yo recuerdo que eso quedó históricamente grabado, pues, en la mente, en los recuerdos de todos los ciudadanos a nivel mundial. Y no estoy diciendo que fue el único acto, ¿no? Sino que ese acto fue, digamos, como algo notorio, como algo llamativo, porque fue una noticia a nivel mundial. Y entonces en ese momento se separaron dos cosas. Y la excusa fue, este hombre no nos importa su vida íntima. Lo que nos importa es que él es un buen presidente y toma buenas decisiones. Entonces, en ese momento, la humanidad aceptó ese hecho como si fuera algo normal. ¿Qué importa lo que tú haces en realidad en tu vida personal si tú eres capaz de desempeñar bien tus funciones? Y de esa manera dimos vuelta a la tortilla, por así decir, a una especie de pensamiento. Lo que decíamos el otro día, ¿no? O sea, no importa que nos haya robado, pero este sí por lo menos hizo un puente y por lo menos hizo una cancha de fútbol o por lo menos arregló las calles. Entonces, no importa que nos haya robado. O sea, esa mentalidad que hemos dejado entrar a nuestras vidas no solamente refleja la inmadurez, la incapacidad de poder definir entre lo que es bueno y malo. O sea, refleja el corazón del hombre y su estado. Porque, ¿cómo puedes separar tú la vida íntima de una persona? O sea, si una persona no es capaz de gobernarse a sí mismo, ¿cómo puede gobernar una ciudad? No puede. No se puede, es imposible y la Biblia lo dice, ¿sí? La Biblia lo dice claramente, textualmente. Si no podemos gobernarnos a nosotros mismos hasta que seamos completamente gobernados por Dios y plenamente obedientes a Él, pues no podemos ejercer una autoridad apropiadamente sobre los grupos de personas, menos de nuestra familia. Yo pienso que tenemos ese serio problema, esa seria grieta entre lo que significa estar en posiciones de autoridad y nuestra vida personal. Entonces ya nuestra vida personal prácticamente nadie quiere meterse en eso. O sea, no hay problema que tú seas un mentiroso o un ladrón o un adúltero o lo que sea. No interesa. El punto es que ejerzas bien tus funciones. Eso es lo que importa. Pero entonces, al abandonarnos a esta idea, estamos diciendo, ya no importa la educación, ya no importa educar a nuestros hijos en los valores. Con tal de que aprenda a sumar y a multiplicar, está bien. ¿Sí? No hay ningún problema. Y si sale profesional sin respetar las autoridades, sin respetar a los mayores, no importa, sin aprender los valores básicos de la convivencia entre los seres humanos, no importa, está bien, con tal de que haga bien su trabajo. Entonces, todas las sociedades de los hombres deben ser gobernadas de alguna manera, somos gobernados de alguna manera, de un modo u otro. Los hombres necesariamente siempre estamos bajo autoridad. Por ejemplo, si yo me subo a un bus, al Metrolínea, y quiero trasladarme de un lado a otro, inmediatamente que subo al Metrolínea, ya estoy bajo la autoridad del chofer. Y si el chofer está en un estado de ebriedad y nos accidentamos por causa de ese acto de falta de respeto y falta de
madurez, de comprender que no puede subirse a manejar un bus donde va a llevar un poco de gente en estado de ebriedad. Entonces, lo que le pase a él, pues me va a pasar a mí. Voy a sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces, no podemos separar lo moral a pesar de que sea un buen chofer. No interesa. O sea, lo que él haga con su vida personal me va a afectar de alguna manera. Me va a afectar o nos va a afectar a todas las personas que estemos ahí. Sus decisiones nos van a afectar, para bien o para mal. No podemos separar eso. Entonces, si yo voy a un colegio, inmediatamente me pongo bajo la autoridad del director, del profesor, del regente, etcétera. Inmediatamente. Y cualquier decisión mala que vaya a tomar un profesor, pues va a repercutir en mi vida. Entonces, no podemos separar lo moral de las funciones que el hombre ejerce en su vida diaria. Pero tristemente lo hemos hecho. Entonces, en estos momentos ya los valores morales ya no tienen ningún sentido, ¿no? Proverbios 16 dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Seremos gobernados o por el temor del Señor, o que es un autogobierno cristiano, o tendremos que responder ante el temor de la espada, que es el gobierno civil externo del hombre? Entonces, ¿es temor al Señor o temor a la espada? Pero, de alguna manera, el hombre es gobernado. De alguna manera, el hombre es gobernado. Nosotros, como cristianos, planteamos que la mejor opción es ser gobernados por Dios bajo el principio del temor a Dios. Nosotros creemos que Dios existe y Él es el ser supremamente moral en todo el universo y es el único que tiene todo el derecho y la autoridad de decir esto está bien y esto está mal. ¿Por qué? Sencillamente porque Él es el conocedor de todas las ciencias, de todas las matemáticas, de toda la química, de todas las artes, de toda la medicina. O sea, Él sabe exactamente qué es bueno y qué es malo. Y que además moralmente es intachable. Es intachable. Tú no puedes encontrar en Dios que Él ha sido acusado de una mentira o de algo deshonesto. Dios es completamente recto en sus juicios. Es un Dios completamente honesto, transparente, verdadero, fiel, comprometido. Jamás te dará la espalda. Si Él dice algo, lo va a cumplir. Su palabra es fiel y es eterna y es permanente. Por lo tanto, Él es el Ser Supremo que puede gobernar todo este universo con justicia, rectitud. Él puede hacerlo porque Él es el único que es así. Y todos aquellos que voluntariamente nos sometemos a su gobierno, entonces podemos gobernarnos a nosotros mismos y luego gobernar nuestra familia. Ahora, cuando se habla de gobernar, no estoy diciendo someter. Gobernar quiere decir un ejercicio de buscar el bienestar máximo de las personas que están bajo mi gobierno. Cosa que tristemente y lamentablemente las personas que están en eminencia pues ni siquiera lo entienden, ¿no? La razón para muchos de los que están ahí arriba, la razón de querer estar ahí arriba es sencillamente a ver qué parte de la torta puedo sacar. ¿Qué tajada de la torta puedo sacar? Espero sacar la más grande. Para muchos ese es el único motivo de querer entrar al gobierno. Lejos está para muchos de querer servir a su país, servir a los ciudadanos y buscar el bienestar máximo del país y de los ciudadanos. Entonces, porque nuestros conceptos han sido totalmente trastocados. Estamos tan lejos de la verdad, tan lejos de la verdad. Por eso es que en nuestro país, tristemente, hay personas que han llegado al Senado sencillamente porque ahí los pusieron.
pero que de ninguna manera los ciudadanos los escogieron. Gente que ha sido perseguida por la justicia y que tienen penas de cárceles que no han cumplido, están ahí gobernando nuestro país. ¿Por qué? Porque hemos separado lo moral del cargo que ocupan. Y hay gente que ni siquiera es preparada para estar en el cargo que ocupan. Sencillamente lo hacen por conveniencia, por llenar la bancada, a ver cuántos votos podemos conseguir. Y pues si somos la mayoría, entonces podemos hacer lo que nos da la gana. Entonces, tristemente, también debemos definir que la corrupción ha llegado a esos estratos altos y obviamente cuando analizamos bien, llegamos a la conclusión de que los padres abandonamos hace ya muchos años atrás la educación. Nos hemos olvidado de enseñar a nuestros hijos a respetar la autoridad. Nos hemos olvidado de enseñar a nuestros hijos de ponerse de pie y dar el asiento a las personas mayores de edad o a una persona embarazada. Nos hemos olvidado de saludar. Nos hemos olvidado de ser honestos, de ser transparentes. Nos hemos olvidado de que la palabra es más importante. Si digo algo, lo voy a cumplir. Nos hemos olvidado de trabajar honradamente. Nos hemos olvidado de ser fieles. No importa que seamos infieles, no importa, o sea, no importa. Si puedo mantener a 3, 4 mujeres, está bien, no hay problema. Conocí a una persona hace años que me decía, yo le decía, ¿cómo puedes seguir con este hombre? No puedo entenderte, no alcanzo a entender tu corazón. Te dejó embarazada a ti, embarazó a tu vecina y ahora tiene otra mujer a pocas casas de tu casa donde tú vives, o sea que embarazó a 3 mujeres al tiempo y tú dices que es un buen hombre. O sea, ¿cómo puedes seguir viviendo con este hombre? Y esta mujer me contestó así. Me dijo, tú no entiendes, Boris. Él es un buen hombre. Él sagradamente viene y me deja la plática. Hasta ese punto nos hemos dejado corromper porque ya no entendemos lo que es la dignidad ni entendemos el valor que cada persona tiene en la vida. Entonces, esta señora valía el dinero que este hombre le traía mensualmente, poco, mucho, no importa, pero tenía un precio. Y por ese precio, ella estaba dispuesta a recibirlo cuantas veces él quería venir a la casa y estar con ella, obviamente, y embarazarla las veces que quería. No había ningún problema. Ella estaba dispuesta a aceptar ese tipo de vida, ese estilo de vida, sin importarle que su vecina estaba viviendo la misma situación que ella y otra persona también. El hombre de alguna manera tenía dinero y las tenía alegres y felices a las 3. Y ninguna de las 3 le decía no más. ¿Por qué hemos llegado a ese punto? ¿Cómo podemos pretender gobernar nuestro hogar si tenemos ese tipo de pensamientos? Donde ya la dignidad no vale nada. ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos y pedirles que sean honrados, que respeten a una mujer, que sean fieles, que sean honestos, que sean transparentes? ¿Cómo? Y si por alguna razón mi hijo llega a puestos de autoridad, ¿qué creen que voy a esperar? Pues nada bueno, ¿no? Nada bueno porque hemos perdido el horizonte. Entonces tenemos 2 opciones, ¿no? El temor del Señor, ser gobernado por Dios, o el temor al gobierno, ¿no? Tener las sanciones del gobierno civil. Solamente por eso a veces nos calmamos, ¿no? Nos controlamos un poquito, ¿no? Porque ahora la verdad es que ya ni siquiera eso nos da susto, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño y veíamos un policía,
nosotros teníamos la idea de que el policía nos iba a ayudar en cualquier situación de peligro que estemos viviendo, porque consideramos de manera intrínseca, o sea, de manera genuina, de que los policías eran honrados, y eran gente de bien, y eran gente que está dispuesta a dar su vida por nosotros, los ciudadanos. Pero ahora que han pasado los años, si ves un policía es mejor alejarte, ¿no? Porque nuestros pensamientos ya han cambiado. Porque son capaces de acercarse y pedirte cualquier cosa y si no le das, pues te van a sacar dinero, ¿no? Han cambiado mucho las cosas, ¿no? ¿Verdad? Y nos damos cuenta que década tras década las cosas son peores. Y pareciera que a nadie le importa si el policía es honrado o no es honrado. A nadie le importa. Ya aceptamos que los policías son parte de nuestra vivencia social y ya, y listo. Y entonces les cargamos odio a ellos porque creemos que son corruptos. Obviamente, no todos lo son, ¿no? En todas partes hay gente corrupta y gente que no lo es. Pero en nuestra mente ya han cambiado los pensamientos y aceptamos con una facilidad pasmosa de que el policía ya es una persona corrupta y ya no lo podemos cambiar. Entonces ya no tenemos confianza, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿y ahora qué hacemos? Yo recuerdo una vez llamé a la policía y decía, por favor, miren, está pasando algo aquí raro. Hay una persona que está queriendo manejar un carro y está en completo estado de ebriedad. Por favor, vengan porque si sale puede cometer un accidente y matar a las personas. Su misma vida está en peligro. Y llegó la policía. No sé qué hablarían porque no escuché. Lo único que sé es que este hombre se montó al carro y se fue. Pero antes de que se fuera, algo le dio al policía. ¿Quién sabe qué le daría? No pude ver exactamente qué fue lo que le dio, pero sí le pasó algo. Y el policía metió a su bolsillo lo que le pasó y este hombre cogió el carro y se fue. Entonces uno decía, entonces yo me acerqué y dije, ¿por qué lo dejó ir? Y me contestó, vive cerca, no se preocupe. Y nosotros lo vamos a acompañar para que usted quede tranquilo. Y entonces montaron en la moto y hicieron como que lo iban a acompañar. ¿Quién sabe si lo acompañaron o no? No sé. Es difícil confiar, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos separado la vida moral de los cargos y las funciones que requieren que una persona sea honesta, sea transparente, sea comprometida, sea fiel, sea confiable. O sea, no nos importa, ya no interesa. Total, con que cumpla sus funciones está bien, no hay problema. Entonces, no podemos esperar, amados, que nuestro país mejore si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar. Y yo creo que necesitamos, como ciudadanos colombianos, preguntarnos y decirnos, ¿soy un ciudadano de bien? ¿O estoy siempre pasándome luz roja, dando vuelta en U, dando mordidas a los policías, yendo a comprar sin factura porque entonces el precio es más económico? ¿Qué más? No sé, miento con una facilidad pasmosa, me paso la vida criticando al gobierno, criticando a todo el mundo. ¿Cómo soy? ¿O soy un ciudadano honesto, transparente, respeto las leyes? Cuando me pone luz roja freno, cuando me ponen amarilla reduzco la velocidad, no me paso. Sí, o sea, ¿cómo soy? ¿Por qué tenemos esa idea de que si te pasas, si te ponen luz amarilla, acelera lo más que puedas para pasar cuanto antes? ¿Por qué? Si la ley dice luz amarilla, reduce la velocidad, peligro, reduce la velocidad. ¿Por qué aceleramos?
¿Saben por qué? Porque si aceleramos, eres una avispa. Si aceleramos, eres pilas. Si reduce la velocidad, eres un bobo. Eres un tonto. ¿Por qué no aceleraste? Podías haber pasado. Esa es la idea. ¿Por qué un ciudadano cuando está en una motocicleta y llega a la esquina y le ponen luz roja, entonces pasa al andén para pasarse la luz roja por el andén para llegar al otro lado de la calle? Yo no sé qué les pasa, o sea, ¿qué están pensando? Bueno, si es que piensan, ¿no? Parece que solamente reaccionaran como unos animalitos y no les importa y nadie les dice nada. Si tú dices algo, guay, ¿no? Eres un sapo, eres un metido, o sea, ¿qué le pasa y a usted qué le importa? Etcétera, ¿no? Rompemos las reglas con una facilidad pasmosa y esperamos que nuestros gobernantes sean buenos gobernantes. Pues, si nosotros somos buenos corruptos en cosas tan pequeñitas, ¿qué esperas si te ponen en cosas grandes? Dios dice en su palabra, si fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Nosotros decimos, si puedes robar 1,000 pesos, entonces puedes robar 10,000. Y si robas 10,000, puedes robar 100,000. Entonces, si robas 100,000, puedes robar 1,000,000. Y si llegas al gobierno, no seas bruto, ¿no? No vayas a robar 100,000 pesitos. Roba todo lo que puedes. Esas son las ideas que nosotros tenemos como sociedad. Entonces, ¿por qué esperamos que el gobierno cambie si en nuestro corazón no hemos cambiado? Si queremos que Colombia cambie, nosotros debemos cambiar. Si queremos que Colombia cambie, nuestras familias deben cambiar. Ese es el inicio de un gran cambio en una nación, de un gran avivamiento espiritual en una nación. ¿Verdad? Nosotros hablamos de respeto, pero a veces tristemente ni siquiera en la iglesia se ve eso. Conozco un resto de gente que se colgaba de los cables para robar la electricidad y eran felices porque nadie se daba cuenta. Yo quiero decirte algo, Dios sí se da cuenta. Cuando le robabas el canal, el TV cable a tu vecino, cuando le pasabas el agua, el gas, la luz, o sea, todo eso Dios lo ve. No, es que mientras nadie me vea no hay ningún problema. No, Dios nos ve. Nosotros vivimos en su presencia y Él sí nos ve. Entonces, ¿cómo pretendemos cambiar nuestro país si nosotros como ciudadanos aún seguimos viviendo así? Aún muchas veces como cristianos. No vemos cambios profundos en la vida de la iglesia. Somos millones en Colombia. Creo que hay más de 10 millones de cristianos en Colombia. Lo suficiente para poder sacudir una nación. En el sentido correcto estoy hablando, ¿no? De llevar el evangelio con pasión y hogares cambiados, vidas cambiadas, vidas transparentes, vidas que se paran y dicen no al aborto, sí a la vida, etcétera, ¿no? Podríamos sacudir esta nación y traer un avivamiento impresionante. Pero ¿qué pasa? Buena pregunta, ¿no? Nos damos cuenta que en la iglesia también hay corrupción. Es una tristeza. Entonces necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, amados. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, de vivir. Y de una vez empezar y decir, bueno, que el cambio, Dios mío, empiece por mí. Empiece por mí, Señor. Y ya, cuando hagamos esto, va a haber esperanza. Primeramente para nuestra familia. Y luego para nuestro barrio. Y luego para nuestra provincia, y luego para nuestra ciudad, y luego para nuestra nación. Esa es la forma en cómo Dios quiere hacer las cosas.
Entonces, paremos de quejarnos de tanta corrupción que hay, porque al fin y al cabo, en el día de las elecciones, de todas maneras volvemos a elegir a los mismos corruptos de siempre, porque sencillamente nos hacen pasar por acá un tamal o nos dan una mordida o una mermelada, ¿no? Entonces nos compran el voto. Entonces no podemos esperar que nuestro país cambie de esa manera, ¿verdad? Entonces, una vez más, gobierno interno es importante. Gobierno interno, ¿cómo se logra, amados? Cuando la iglesia empieza a evangelizar, a llevar la luz del evangelio para que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz admirable y puedan, por el Espíritu Santo, reconocer su pecado y arrepentirse de la vida que tienen. Solo Dios puede hacer eso y Él ha elegido hacerlo a través de nosotros. Entonces, necesitamos un cambio en el corazón como iglesia para poder tener la autoridad en Cristo Jesús, para poder decir a este mundo, no es por aquí, es por allá. Para poder decir, miren, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, Él es el camino. Y nadie puede ir al Padre sino por Él. Necesitamos arrepentirnos. La palabra de Dios dice que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y a veces aborrecemos la luz, aborrecemos el cristianismo, aborrecemos cuando nos hablan la verdad. Porque eso denuncia mi forma de vivir, denuncia mi pecado, me alumbra y me hace ver mi maldad. Pero esa es la única forma de que este país tenga esperanza, que nosotros como cristianos empecemos a vivir apasionadamente la verdad de Dios, los principios de Dios, y luego proclamemos a este mundo el evangelio de la salvación, para que las personas se arrepientan de su vana manera de vivir. Muchas gracias, he dicho. Entonces, será hasta la próxima. Un gran abrazo. El día lunes estamos a las 5:30, estamos hablando sobre el mensaje de la cruz. Y ya para el próximo martes, Dios mediante, tendremos nuevamente a don Ricardo Molina, que hoy llega, Dios mediante. El día de hoy llega, entonces el próximo martes él estará a cargo de esta programación. Ha sido un honor compartir con ustedes. Ha sido una alegría compartir. Ricardo me encargó esta programación en el tiempo de su ausencia, pero ya, gracias a Dios, él estará, Dios mediante, hoy aquí en Bucaramanga. Entonces, queridos amigos, un gran abrazo. Muchas gracias por seguirme en esta temporada. Que Dios los bendiga. Gracias.